Vamos a hablar de México y del fraude de ayer, de hoy y de siempre, porque nos llegan noticias de un escandaloso fraude en la consulta para la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, que sigue siendo el estado más pobre de la federación, Salomón Jara, del partido Morena. Tenemos, por ejemplo, este video donde se ve cómo se le está repartiendo a los amuzgos, son un grupo indígena, mantas a cambio de su compromiso por votar que siga el gobernador tan bueno que es. Mantas. Ahí tienes a los funcionarios del gobierno haciendo trabajo de partido, apuntando a la gente para que se comprometa a votar a cambio de una dádiva, de una puta limosna que necesitan quienes van allí, porque siguen siendo los más pobres, los más despreciados y los más hechos a un lado en México, como lo fueron en la colonia, como lo fueron en el liberalismo del siglo XIX, como lo fueron por el PRI en el siglo XX, como lo son por Morena en el siglo XX. Así está esto. Estos y este amigo indígenas. Diciendo que me salga, no sé, no puede Entonces, ser pues eso. bueno, esto se denunció, entrega de mantas a cambio de votos a favor de Salomón Jara en San Pedro Amuzgos. Y pese a que las irregularidades incluyeron cosas como más votos que votantes, esto es siempre es interesante, ¿no? Por ejemplo, nos decía esta tuitera que no vi quién era. Según el INEGI, en Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, en 2020 había 23,751 habitantes. Según el acta de votación, fueron a votar 41,000 personas. O sea, o creció en 18,000 personas en 5 años la población de Ocotlán de Morelos en Oaxaca, o esto es más falso que un dólar anaranjado con la cara del Pato Donald. Pero ¿saben qué? Esto no es nada nuevo. Esto es lo que hacía el PRI. Miren, hace unos años, hace un montón de años, varios que hoy cobran en Morena y en sus gobiernos estarían como yo ahora, tecleando su reclamación contra la burla a la voluntad popular, la farsa democrática y los trucos y malas artes del gobierno convertido en sucursal de un partido absolutamente corrompido. Esos que hoy cobran en Morena, hoy estarían en las calles reclamando, en aquel momento estarían en las calles reclamando democracia, justicia y libertad si esto lo hiciera el PRI. Pero como lo hace Morena, están calladitos. ¿Y cómo sé yo que estarían en la calle? Pues porque estaban conmigo cuando lo hicimos en las calles de México, reclamándole todo eso al gobierno mexicano convertido en sucursal del PRI y luego del PRI del PAN. Salarios de 70,000 euros al año, por decir algo, que es una dependencia menor del gobierno mexicano, es un dinerito, ¿eh? Es un dinero que tranquiliza muchas conciencias y da capacidades ecuestres impresionantes para cabalgar contradicciones. Provoca desmemoria, evoca la solidaridad con el que reparte los cheques, invoca la repetición de discursos victimistas, según el cual todas las críticas son de los enemigos, los malvados, la derecha, los malos mexicanos. El problema, claro, no es que el precio de los principios de estos tipos sea tan alto, sino el mismo hecho de que sus principios tengan precio. Los principios no deberían tener precio. Y me acuerdo, 18 de agosto de 1991, yo estaba recorriendo casillas electorales en la Ciudad de México con una acreditación de algo que se llamaba algo así como Alianza para la Democracia y actuando como observador del proceso electoral legislativo de la mitad del mandato de Carlos Salinas de Gortari. Y estaba yo haciendo esto porque el IFE, el Instituto Federal Electoral, que ahora estaba a cargo, el IFE no me había dado mi credencial de elector. Punto. El IFE había sido creado después del escándalo de las elecciones de 1988, cuando, según todo parece, Cárdenas fue despojado del triunfo. Lo voté por Cárdenas. Y entonces, bueno, pues para taparle el ojo al macho, el gobierno del PRI hizo el Instituto Federal Electoral, un organismo independiente para organizar las elecciones. El presidente del Consejo General del IFE en aquel momento era Fernando Gutiérrez Barrios, que al mismo tiempo era secretario de Gobernación, conocido militar, torturador, espía y perseguidor eterno y feroz de la oposición al PRI. Me decían que mi dossier, que yo no soy nadie,
Mi dossier era así de gordo en Gobernación. Tenía fotos mías en la universidad. Y no sé a qué hora tomaron. Me lo dijo gente que lo vio. No era independiente el IFE, pero bueno. Pero el punto es que vivíamos como en la Roma Condesa, un montón de izquierdistas, o simpatizantes o militantes del PRD, y éramos periodistas, escritores, pintores, un grupo así como medio de intelectualoides, ¿no? Y no nos llegó la credencial de elector a ninguno, ¿no? Entonces pues, nos pusimos de acuerdo, varios, entre otros Paco Taibo II, y nos integramos a la observación de la votación. Yo, por ejemplo, fui a la casilla a la que me tocaba votar y vi, estaba yo anotado ahí en la lista, pero no tenía mi credencial y no podía votar. Recorrí un montón de casillas en mi pequeño Volkswagen blanco, se llamaba Rocinante, y por la tarde regresé a la casilla donde me tocaba votar a mí, ¿y qué creen? Ya había yo votado. O sea, alguien con mi credencial había ido a votar y seguramente no había votado por el PRD, sino había votado por el PRI. El PRI en 1991, como Morena en 2026, anotaba en las listas que había votado alguien como yo, por decir algo, y anotaba un voto, entonces por el PRI y hoy por Morena. Independientemente de mi voluntad como elector, donde el voto es una de mis herramientas fundamentales, de las pocas cosas y más relevantes cosas que puedo hacer para ayudar a marcar el camino de la sociedad en la que vivo. ¿Dónde están ahora esos observadores electorales que estaban conmigo ese día de agosto de 1991? Los que denunciaban el nepotismo del PRI, la corrupción, el secuestro de la democracia que podría ser pero nunca fue. Los que redactaban en las revistas de Siempre y de La Jornada y de Uno Más Uno y de 20,000 revistas más, páginas incendiarias contra el régimen que secuestraba la voluntad ciudadana y la reducía al vasallaje, a la limosna, a la dependencia clientelar que se traduce en lealtad obligada, en obediencia humillante. Están cobrando en el gobierno. Están siendo entrevistados diciendo que en México ha terminado la corrupción. Celebremos, festejemos, solemnicemos. Están diciendo que México vive su época más esplendorosa. Están sirviendo y sirviéndose, como lo hicieron en el pasado, aquellos a los que ellos denunciaban. Pueden decirse las cosas de muchas maneras. Yo prefiero no usar metáforas. Son los putos traidores. Tu papá tiene 30 años de fallecido y sigue votando. Sí, bueno, en México la democracia es tal que los muertos siguen votando.